A lo largo de los siglos ha habido muchas propuestas de lo que se tiene que hacer para transformar a la cultura, ¿cierto? Ideologías, filosofías, movimientos que el hombre ha iniciado para transformar a la cultura de sus días. Sin embargo, tenemos que reconocer esto, que han demostrado ser un fracaso. Y la razón por la que todas estas ideas, ideologías, filosofías han demostrado ser un fracaso es por el mismo problema. Todas han cometido el mismo error. Han querido transformar a las sociedades de sus días de aquí para acá, con un comportamiento, cambiando el comportamiento de la conducta de la persona, pero olvidando algo muy importante y central, que es el corazón. El éxito, por ejemplo, de los grandes avivamientos que ha habido a lo largo de la historia ha sido precisamente eso. Que la cultura, las culturas de ese momento, las sociedades de ese momento en particular, se enfocaron precisamente en eso, en el corazón, en la transformación de adentro hacia afuera y no nada más en la apariencia de la conducta. No nada más en la idea hermosa, utópica de una filosofía que iba a traernos un mejor mundo, sino que las motivaciones de los corazones de las personas comenzaron a cambiar y eso fue lo que provocó considerables cambios en los valores y en las conductas de esas sociedades. En el texto, iglesia, de esta mañana vamos a ver precisamente eso, cómo en Asia, en una ciudad en particular llamada Éfeso, en el primer siglo, cómo es que la cultura de esa ciudad fue transformada, pero no por una mera filosofía, no por una ideología humana, sino por la verdad. Y veremos también cómo es que cuando la verdad transforma los corazones de las personas, estos a su vez van a impactar a la cultura. Lo aprendimos hace 2 sermones, por ahí en un video que vimos. El título de mi sermón esta mañana es precisamente este: el Evangelio cambia corazones e impacta a la cultura. El Evangelio cambia corazones y cuando eso sucede, trae como consecuencia un cambio en la cultura. Puntos 1 y 2 de mi sermón, vamos a ver esto, veremos las cosas que Dios hizo y usó para dar una plataforma a ese evangelio que cambia corazones. Los puntos 3 y 5, veremos el resultado del impacto que el evangelio trajo a la cultura de la ciudad de Éfeso. Y el punto 4 simplemente nos muestra la compasión de alguien que ha sido tocado por el evangelio, que transforma corazones, que impactan a la cultura. Así que vayamos, iglesia, a la sección de mi primer punto de mi sermón, versículos 11 y 12 del capítulo 19 de Hechos, para ver el primer ejemplo de lo que Dios usó e hizo para dar una plataforma al evangelio en la ciudad de Éfeso. Dice versículo 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Tristemente, textos como este son sacados de su contexto en muchas iglesias de nuestros días, en donde usan objetos para vender piedad a las personas, ¿cierto? Que si la astilla que viene precisamente del madero donde fue clavado Jesús, te la vendemos para que tu vida sea mejor, para que tú seas más piadoso. Que si las agüitas del Jordán donde fue bautizado Jesús, aquí está, para que se te cumpla tu milagro, para que te bañes con esa agüita, para que te purifiques. Que si la alfombra, que si oras en esa alfombra es todo lo que ores, se te va a cumplir, tus deseos se van a llevar a cabo. Cómpranos la alfombrita.
Tristemente, ese ha sido el mal uso de textos como este, donde se nos olvida todo menos el contexto del texto mismo. ¿Qué dice versículo 11, iglesia? ¿Quién hacía todos esos milagros extraordinarios? ¿Pablo? No. Dice, y Dios hacía milagros por mano de Pablo. Como diciendo, Dios es la fuente de ese milagro, de el poder, el origen de ese poder está centrado en la persona de Dios, y Pablo simplemente es un instrumento para Dios. No ese objeto que estuvo en contacto con Pablo. Y lo que me encanta del texto, iglesia, es que precisamente esa región, los efesos, seguramente por la religión que practicaban había muchas supersticiones, como aún sucede en nuestros días, ¿cierto? Y Dios estaba dispuesto de ir a ese nivel de las supersticiones, de usar algún tipo de superstición, como usar lo que estuvo en contacto con Pablo, pañuelos, para él hacer milagros. Pero no con el fin de que las personas se maravillaran simplemente del milagro y se quedaran ahí, sino simplemente para formar una plataforma que atrajera a esas mentes depravadas que buscaban milagros para poder escuchar el evangelio. Básicamente eso es lo que vemos en el texto. Por eso es que dice que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. ¿Y qué pasaba? Que las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban. ¿Con qué fin? Lo vamos a ver más adelante. Simplemente Dios usó a Pablo como un instrumento, versículo 11 y versículo 12. Dios usó la superstición de la cultura para atraer una audiencia y que ellos escucharan el evangelio. Así que el punto 1 de mi sermón es precisamente ese: los milagros aportan al evangelio. Es simplemente un aporte. El milagro en sí mismo no es el fin último de los milagros. El milagro simplemente va a construir una plataforma para que el mensaje sea proclamado. Ya lo hemos visto antes en otros contextos, en el mismo libro de Hechos lo hemos mencionado. Cuando estudiamos Gálatas también veíamos lo mismo. Los milagros simplemente autenticaban el ministerio de los testigos del evangelio, nada más. Vamos a pasar a la siguiente sección, versículos 13 al 17. Estos nos van a mostrar un aspecto más que usó Dios como una plataforma para el evangelio. Así que pon nuevamente ojos en tu palabra, en la Biblia, para empezar a leer versículo 13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica, y siete hijos de un tal Escevas, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Y el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Yo no sé tú, pero cuando yo veo historias como esta en la Biblia, la verdad no puedo escapar el humor que me trae leer este tipo de historias. Claro, en mi contexto de este lado, lejos de la situación, es muy humorística, ¿cierto? Que un grupo de 7 personas hayan salido disparados, corriendo desnudos, porque un endemoniado se les abalanzó. Es gracioso, claro, de este lado. Si hubiera estado en ese momento, seguramente hubiera salido aterrorizado por el momento. Así que no podemos escapar lo humorístico que nos presenta la historia Lucas en el libro de Hechos. ¿Por qué es humorístico? Precisamente por eso, porque yo no fui maltratado por un demonio.
Nadie, iglesia, que pierde los pantalones en una pelea, se puede decir que ganó la pelea, ¿cierto? Y menos cuando fueron 7 contra 1. Así que podemos hablar de lo sobrenatural de ese momento, de esa situación. Que uno le haya dado a 7. Dios siempre tiene sus formas, iglesia, de desenmascarar a los impostores. Y puede ser ya sea de esta forma, como lo vemos aquí, que parece muy humorística de este lado, o puede ser como sucedió con Ananías y Zafira, ¿recuerdas? Lo severo que fueron castigados ellos por tratar de jugar a la iglesita, por tratar de dar una apariencia de piedad, pero sus corazones aún no habían sido transformados. Cayeron muertos. Siempre habrá, iglesia, aquellos que van a levantar la bandera de Jesús, pero con motivaciones egoístas. En el caso de estos exorcistas ambulantes, hijos de un sacerdote judío, su motivación seguramente era la fama y el dinero. Al igual que Simón el mago, ¿recuerdas de capítulos anteriores? Quería el poder de Jesús, pero no quería comunión con Jesús. Quería los regalos de Dios, pero no al dador de los regalos. Quería la influencia y el poder que actuaba en Pablo, pero sin los sufrimientos de Pablo. Aún en nuestros días, iglesia, hay personas que quieren la plataforma del ministerio, pero no están dispuestos a pagar el precio del ministerio. La oposición, los chismes, las calumnias, las provocaciones y el maltrato que vienen acompañados de la proclamación del Evangelio. Y que lo vemos en la vida de Pablo y de sus colaboradores. Y me encanta, iglesia, que ni siquiera tuvo que ser Pablo o algún creyente que confrontara a estos testigos falsos de Jesús. Esa es otra parte humorística de la historia. Sino que el espíritu malo los reprende de una forma muy cómica, haciendo alusión al hecho de que conocía a Pablo, de que conocía, sí, al Jesús de Pablo, pero estos no los conocía, los desconocía. Básicamente estaba desasociándolos del bando de Jesús. Estaba cuestionando esa declaración que ellos hacían. Ellos estaban haciendo alusión de que pertenecían al bando de los buenos, por llamarlo así, aunque no hay bueno ni siquiera uno. Y básicamente lo que está haciendo es desasociándolos. ¿Ustedes quiénes son? A ellos los conozco, pero ¿tú quién eres? Y como consecuencia viene implícito ¿qué? Que les está desacreditando cualquier poder al que el espíritu malo se tenga que someter. Porque si no es Jesús el que los respalda, ¿con qué autoridad van a someter a un espíritu inmundo? De forma que los sometidos terminaron siendo ellos, ¿cierto? Quienes salieron corriendo y desnudos con heridas por la fuerza de un hombre endemoniado. Versículo 17 nos dice que y supieron esto que sucedió, lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Ese fue el resultado de este evento. Dios ocupa todo. Ocupa la proclamación de sus santos para dar una plataforma a su evangelio, pero también ocupa a los impostores, a aquellos que por ganancia deshonesta o por celo comparten de Jesús para dar una plataforma a su evangelio. Dios no desaprovecha nada. Y lo vemos aquí. Así que cuando el evangelio es autenticado en tu vida, Jesús es exaltado. En el contexto de lo que estamos leyendo, no fue autenticado obviamente en estos 7 hombres, pero de forma indirecta fue autenticado en la vida ¿de quién? De Pablo. Por eso se hace alusión y referencia al nombre de Pablo. Él sí era autenticado, él sí fue reconocido por las huestes demoníacas.
Este suceso sirvió para autenticar el ministerio de Pablo y para exaltar al Señor que Pablo exaltaba. Ya que la audiencia de los días tuvo que hacer esa comparación. Compararon el poder que obraba en Pablo con el poder o la falta de poder que no obró en esos hombres. Y entonces al ver ese contraste, al ver la diferencia de uno con el otro, seguramente ahora ponían más cuidado en las palabras de Pablo. Que aún con pañuelos que habían tocado a Pablo, salían los espíritus corriendo. En contraste con estos 7 que no pudieron sacar a un espíritu malo. Esto provocó temor por el Dios de Pablo, que ayudó a que la audiencia de Pablo pusiera más cuidado al evangelio de Pablo. Y como resultado, dice la Biblia, que Cristo fue exaltado. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasaría si tuvieras una experiencia de este tipo? ¿Qué dirían los demonios de tu persona? ¿Te identificarían con Jesús y con Pablo? ¿Te identificarían con nuestra iglesia que predica al Jesús de Pablo? ¿O te saldría también a ti un tiro por la culata? Te diría tal vez el espíritu malo: a Jesús lo conozco, a esos de la iglesia vertical que predican al Jesús y viven bajo el señorío de ese Jesús, los conozco, pero ¿tú quién eres? ¿Pasaría algo así acaso? ¿Podría un demonio autenticar que vives el evangelio en tu vida? No nada más que lo proclamas, que lo vives. O más bien dirías que eres un fanático de Jesús, pero no un seguidor de Jesús. Los fanáticos de Jesús, iglesia, son estos parecidos a estos 7 de nuestra historia. Sus vidas y sus motivaciones son vanas y apartadas del señorío de Jesús. Que querían usar a Jesús, pero con otros medios, con otros fines. Dentro de las iglesias, iglesia, déjame te digo algo que tristemente pasa. Hay muchos fanáticos de Jesús. Quieren los regalos de Jesús, pero no quieren una comunión con Jesús. Y muchas veces no es tan difícil desenmascarar. No necesitamos a un demonio para que desenmascaremos a esos fanáticos, ¿sabes? Hay formas más prácticas y usuales. ¿Caminas con tu iglesia local? ¿O eres un fanático de Jesús? Un simple simpatizante de la iglesia, que nos soportas. Puedes estar sentado con nosotros aquí los domingos, pero hasta ahí. Que no te pidamos más. ¿Será que esa sea la marca de un fanático de Jesús? Y no un verdadero, auténtico, genuino seguidor de Jesús. ¿Predicas el evangelio y lo vives mientras lo predicas? ¿O te gusta hablar de aspectos del evangelio para verte muy espiritual, pero ni lo vives ni lo predicas? De veras, hazte esa pregunta, imagínatelo. Trata de ponerte en esos zapatos. Si se manifestara entre nosotros un endemoniado, ¿serías de los que saldrían desenmascarados? ¿O serías autenticado como lo fue Pablo, aún de la boca de un demonio? Amén. Versículos 18 al 20, iglesia, nos dejan ver el resultado de lo que pasa cuando el evangelio ha dado fruto en los corazones de las personas. ¿Cómo es que un verdadero encuentro con Jesús nos transforma para dejarlo todo? Porque ahora Jesús se ha convertido en nuestra más grande prioridad y tesoro. Así que pon ojos en tu palabra, en la Biblia, para leer esos versículos. Versículos 18, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos.
Calcularon su precio y hallaron que llegaban a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Recuerdo cuando era un poco más joven y aún era soltero y me comencé a interesar por la que ahora es mi esposa. Antes de que sucediera eso, de ese interés, recuerdo palabras de mi padre como que lavara el carro, o como que me aseara más seguido y como que no se me daba, me costaba trabajo. Pero en el momento en que empecé a tener ese interés en mi esposa, a dar prioridad al cortejo en su vida, como que ya no me costaba tanto trabajo tener el carro limpio para que me lo prestaran. Como que ya no me costaba tanto trabajo bañarme, darme un baño diario para no oler tan mal. Me venía muy natural tener limpio el carro que mi papá me prestaba y bañarme diario. Pero ¿qué fue lo que hizo ese cambio? El interés. La razón que ahora tenía, que me apasionaba, que se había convertido en una prioridad que demandaba este tipo de cambios en mi vida. De la misma forma, cuando se trata de creer en Jesús, cuando en verdad hemos creído en Él, hay cosas en nuestra vida que antes nos importaban y que ahora nos tienen que dejar de importar. Para empezar a dar prioridad a estas cosas que a Jesús le importan. A sus demandas que se convierten en nuestra prioridad y en nuestro tema de importancia. Los creyentes en Éfeso, iglesia, entendían muy bien los cambios que se demandaban de aquellos que reconocían a Jesús como la persona más importante en sus vidas. Entendían que la confesión de sus pecados era esencial para vivir la vida cristiana. Es esencial, es básica, es fundamental. Y tristemente hay personas que llevan años en el cristianismo y no confiesan sus pecados. Y no solo eso, sino dar pasos que demuestren el arrepentimiento genuino de esos pecados. Porque también hay personas que no tienen ningún problema en confesar sus pecados y hasta ahí llegó su piedad. Cuando yo confieso mi pecado en verdad están movidos por el Espíritu Santo de Dios, esa confesión, el siguiente paso es dar pasos dignos de arrepentimiento. Buscar transformación en mi vida. Esforzarme para morir a la carne y vivir en el Espíritu. Versículo 19, la iglesia nos muestra cómo muchos de los creyentes que practicaban la magia quemaron sus libros como resultado de haber nacido de nuevo. Como resultado de haber sido hechos una nueva criatura en Cristo. No les importó el valor de esos libros, si era mucho o si era poco. Ni siquiera les importó venderlos, porque los pudieron haber vendido. Obviamente no querían contaminar a la sociedad con las mentiras que había en esos libros. El valor, iglesia, que tenían estos libros comparados con el valor de Jesús, obviamente era absurdo hacer la comparación en sus vidas. No sé cuánto equivaldrían 50,000 piezas de plata en nuestros días, pero me atrevo a decir que si alguno de nosotros encontrara un cofrecito lleno con esa cantidad de ese metal preciado, saldríamos de pobres, ¿cierto? Lo más seguro. Pero a ellos no les importó eso, porque Jesús era más valioso que cualquier oro o metal precioso. La salvación que proviene por medio de Él era más preciada para sus vidas ahora. Su cosmovisión de la vida había cambiado de tal forma que ahora Jesús era su todo. Si Jesús no es tu todo esta mañana, si no estás dispuesto a quemar aquello que posees que tiene mucho valor terrenal, si no estás dispuesto a abandonar esa relación que no te ayuda a acercarte a Jesús, esa amistad, si no estás dispuesto a no considerar más los intereses de otros para considerar los intereses de Jesús y de forma figurativa quemar esos asuntos como lo hicieron ellos,
no has entendido tu necesidad más grande en la vida entonces. Tu necesidad de que tus pecados sean borrados para que puedas ser justificado delante de Dios, de ser declarado justo y sin pecado. Y la única forma, iglesia, en la que esto puede ser verdad en tu vida es si confías en el sacrificio de Cristo en la cruz. Creer que Él pagó la condena por tus pecados y que con poder resucitó de entre los muertos, venciendo así la muerte que le correspondía a todo hombre culpable por su pecado, a ti y a mí. Ya fue saldado, ¿puedes creerlo? Esa es la fe que se nos demanda, creer que ya fue saldado, que mis culpas han sido clavadas en una cruz, que la justicia que Cristo vivió ahora es mi justicia, me pertenece por fe, que el que nunca pecó, así soy yo tratado como ese, y que toda mi justicia, mi maldad, mi transgresión, mi desobediencia es clavada en un madero, y que se me declara inocente. Se te declara inocente, se te declara puro, santo, sin mancha, lavado, acepto delante de los ojos de Dios, adecuado para estar en su presencia. Cuando alguien entiende eso, todo, hasta el libro más caro, hasta el trofeo más caro, la relación de más influencia o de más beneficio a mi persona, es considerada como basura con tal de tener a Cristo. Y es en arrepentimiento y fe que necesita ser salvo. Fe en la obra de Cristo en la cruz y un arrepentimiento similar al que están mostrando estos efesos cuando están quemando sus libros en nuestro texto. Un arrepentimiento continuo de todos los días, de estar dispuesto a quemar cualquier cosa que se ponga en tu camino para que tú no deshonres a Jesús. Lo que sea. Se me iría el sermón en sacar ejemplos de qué cosa puede convertirse en un estorbo en nuestras vidas para que yo no siga a Jesús, para que yo no me someta al señorío de Jesús, para honrarle con mi vida. Iglesia, el poder de la palabra de Dios produce arrepentimiento, como dice el tercer énfasis de mi sermón. El arrepentimiento es esencial en la vida cristiana. Si no hay arrepentimiento, pero hay mucha Biblia en la cabeza de la persona, lo siento, se ve muy bien de afuera, pero lo que importa es la transformación del corazón, amén. Necesitas venir a los pies de Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Si aún no le conoces esta mañana, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si aún no le conoces, necesitas vivir en constante arrepentimiento en tu vida. Y también si le conoces, necesitas vivir en constante arrepentimiento en tu vida. Para que se pueda decir de ti lo que vemos escrito en versículo 20. Que así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Cómo podemos saber cuando la palabra del Señor crece y prevalece en nuestros días? Cuando el Evangelio es proclamado y las vidas de los santos están en constante transformación. Cuando esta es continua. El prevalecimiento, escúchame, el prevalecimiento de la palabra no es algo abstracto. No es como que se llenó el Estadio Azteca y vino un predicador a predicar la palabra a 10,000 o no sé cuántos quepan en ese estadio. Eso no es que la palabra está prevaleciendo. Tal vez nos da una ventana, un aspecto a que la palabra está creciendo, pero si la palabra no está creciendo en los corazones de las personas, entonces ¿de qué tipo de crecimiento y prevalecimiento estamos hablando? Todo inicia de adentro hacia afuera, iglesia. Solo es así. O cualquier cultura será impactada cuando los hombres y mujeres dejen de buscar su identidad en ellos mismos o en las cosas de este mundo y comiencen a encontrar su identidad en la persona y la obra de Jesucristo. Amén. Versículos 21 al 22, iglesia.
nos mostrará una de las marcas, una de las muchas marcas de lo que pasa cuando un corazón como el de Pablo es tocado por el mensaje de salvación que es el evangelio que te acabo de predicar. Versículo 21 dice esto: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, a Timoteo y a Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Y les decía, el cuarto énfasis de mi sermón es simplemente este: la compasión es una marca del evangelio. Sin rodeos, sin darte una ilustración. Dices que el evangelio ha germinado en tu vida, dices que la semilla está dando fruto. Dios va a comenzar a crear en ti un corazón compasivo. Y lo dijimos en el mensaje de la semana pasada, no sé si recuerdas, para Pablo la compasión era esencial por las almas. Toda su vida giraba en torno a la salvación de las almas y el fortalecimiento de la fe de aquellos que habían sido salvos. Su agenda estaba llena de esa prioridad, de proclamar a Cristo y a ese Cristo crucificado, de proclamar a Mesías crucificado, de proclamar a Dios crucificado. La compasión, iglesia, más grande que puedes tener por una persona no es darle de comer. No es vestirla o cuidarla en su enfermedad o darle dinero o trabajo. Con todo y que no sería malo que hicieras estas cosas. Todas estas cosas juntas, ni siquiera todas ellas juntas, se asemejan o se igualan al estándar más alto de tener compasión por una persona. El estándar más alto de compasión es el de dar el mensaje que trae vida a algo que está muerto. Y para Pablo, lo único con el poder de hacer esto era el evangelio, la palabra que es poder de Dios para salvar. Por lo mismo pasaba esto. Gastaba toda su vida viajando y predicando esa palabra, planeando viajes, como vemos en este contexto, y asignando a sus colaboradores a otras regiones a hacer lo mismo, a proclamar, a proclamar, a proclamar. Si Pablo tuviera un borrador como los que tenemos en nuestros días, ¿cierto? Esos ejecutivos que en su oficina tienen un borrador grande, un pizarronzote, y empiezan a planear todas las estrategias de mercado, de cómo van a avanzar su producto, todas las vías, toda la logística que van a tener que incluir para que su producto sea exitoso. Pablo no tendría muchos enredos en ese pizarrón. Simplemente pondría un mapa, pondría los nombres de las ciudades en ese mapa y abajo del nombre de la ciudad pondría esta palabra: proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio es todo lo que tiene que hacer la iglesia para mostrar su más grande compasión a las almas. La proclamación del evangelio, del mensaje que salva vidas. En eso se deberían de ir todos nuestros esfuerzos, todo nuestro dinero, lo que consuma toda nuestra estrategia de alcanzar a las almas. ¿Cómo vamos a usar esto o aquello para la proclamación del evangelio? Para mostrar compasión que viene de lo alto. Todo con un acto de compasión, la más grande de las compasiones, con nada que se le compare, lo que da vida a los muertos, lo que trae verdadero impacto a las almas y a la cultura. Ese Pablo lo entendía muy bien, iglesia. Y por eso estaba dispuesto a perder aún su vida en el intento. Nosotros no queremos ni perder un par de horas en la semana a veces. Pero somos los hombres y mujeres de la palabra. Así que ¿tú eres compasivo?
Y no estoy hablando de dar de comer a los pobres, ya lo dijimos, ¿cierto? Tú eres compasivo. Estoy hablando de la expresión más grande de compasión que un hombre y mujer puede tener por otro hombre o mujer. ¿Tú eres compasivo como Pablo? Si tu respuesta es sí, ¿cómo lo mides? ¿Cómo estás midiendo que estás creciendo o estás flaqueando en tu compasión? ¿Cómo se manifiesta tu compasión en tu día a día? Vamos. ¿Te equipas para la compasión con tu iglesia local? ¿O eres de los que asume que no hay nada más que aprender? Tú ya lo sabes todo. Te estamos desperdiciando. Tú eres el que deberías de estar dando las enseñanzas, los discipulados. ¿O eres de los que asume que alguien más ya está haciendo la compasión que a ti te tocaba? Es más fácil llegar a esa zona de confort, ¿cierto? Ya está el hermanito, la hermanita que siempre andan ahí, metidotes. Se ven bien fanáticos, cuando el fanático es uno. El que no va, el que no está metidote. ¿Eres intencional en interactuar con las personas para hablarles del evangelio que les dará vida espiritual? Escucha, por la vida vamos a estar rodeados de muchos círculos y personas. Cada uno de nosotros por lo menos está metido dentro de 5 diferentes círculos de vida, los cuales incluyen tu trabajo, tu familia, tus vecinos, tu iglesia, tu escuela. ¿Cuánto de esos círculos que que rodean tu vida está siendo estratégico como Pablo? En donde pones el nombre de tu iglesia y luego pones abajo la palabra proclamar. Mi escuela, proclamar. Mis vecinos, proclamar. O simplemente interactúas con las personas, pero no con una mente de compartirles el mensaje que traerá vida espiritual a sus almas. Iglesia, te digo esto y te lo digo con mucho amor. El que Cristo te perdone tu falta de compasión, el que la compasión de compartir el evangelio o la falta de compasión de compartir el evangelio haya sido clavada en esa cruz, no significa que nos podemos poner cómodos. Si en verdad eres un redimido de Dios, déjame te aseguro que un privilegio se te quitó cuando Dios te redimió, y es precisamente el de la comodidad. Jesús te salvó, pero sin comodidad. Ahora el evangelio es tu más grande tesoro, y por consecuencia quieres que sea el tesoro de los demás que aún no le han encontrado. Así que piensa en qué pasos vas a dar esta semana. Escucha, la exhortación no es para que te vayas de aquí con la cola entre las patas, como dirían por ahí. Es en amor, es lo que necesito yo también. No creas que no solo es para ti, yo también lo necesito. Pero yo no voy a arreglar nada si simplemente escondo la cola entre las patas, como dirían por ahí. Yo necesito poner un plan de acción. Yo necesito ser intencional. ¿Cómo voy a activar mi compasión hacia las almas esta semana? ¿Qué pequeños pasos voy a dar? No quieras de repente alcanzar toda la Ciudad de México, pasar de la inactividad a ese extremo, porque eso es irreal. Tenemos que empezar a dar pequeños pasos que nos lleven a otros pasos más grandes, para ser evidente a los ojos de Dios y de la iglesia, para medir si estoy creciendo o no en alcanzar a las almas, en mi compasión. Amén. Versículo 23 al 41 es la sección más larga del texto, pero no te vayas a espantar, de hecho es mi punto más corto, porque lo que voy a hacer es resumir todo lo que está escrito ahí para extraer el jugo de los principios que nos tenemos que llevar de esa sección. Pero con todo eso lo tengo que leer, amén. Así que vamos a leer versículos 23 al 41. Por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño, por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices,
reunió a estos junto con los obreros de oficio semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Efeso, sino que en casi toda Asia este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Diana de los efesos. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se precipitaron al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban unas cosas y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría ni siquiera sabían por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos gritando como por 2 horas: grande es Diana de los efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar la calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en la asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Como ya lo dije antes, no vamos a ahondar en todo el texto, porque tampoco es que todo el texto es tan importante, lo importante es extraer el jugo del texto, pero se resumen estos eventos. Hay algunos, como los creyentes, que se arrepintieron y estuvieron dispuestos a quemar sus tesoros, ¿cierto? Pero hay otros, como Demetrio, que alborotó a las masas para oponerse a la proclamación del evangelio, porque sus tesoros terrenales estaban siendo comprometidos a causa del evangelio. Entonces tenemos ese contraste. Para Demetrio, Pablo estaba persuadiendo a la ciudad de Éfeso y a toda Asia con un mensaje que afectaba sus finanzas. Cuando el evangelio, iglesia, no es puesto por aquellos que buscan cuando el evangelio no es opuesto por aquellos que buscan o influencia o autoridad dentro de la iglesia local, lo es por aquellos que buscan dinero dentro o fuera de la iglesia local. Pero siempre de una u otra forma va a haber algún tipo de oposición. En el caso de Demetrio se le estaba viniendo abajo el changarro, como dicen por ahí. Los templos a escala que él hacía de la diosa de la región Diana seguramente eran un buen negocio. Y más si los adornas con plata, llamaban más la atención. Y era tan buen negocio que no solamente él, sino que muchos de sus asociados estaban involucrados en la creación de esa pieza de metal. Así que, iglesia, cuando la cultura es persuadida con el evangelio y los corazones de las personas son transformados de forma que ahora entienden que nada de lo creado puede ser comparado con Dios, entonces se les cae el changarro a muchos, como a Demetrio, y pasa lo que pasa.
Comienza la oposición. Tristemente, iglesia, ocurre esto. Ahora dentro de las mismas iglesias de nuestros días, las personas compran baratijas dentro de las mismas. Estas se venden para dar apariencia de piedad y prometen prosperidad espiritual, pero resultan las mismas mentiras, ¿cierto? Templitos disfrazados de otra cosa. Todo esto producto de no comprender correctamente al Dios de la Biblia, que no puede ser domesticado con nada. Los impostores que usan la religión como ganancia deshonesta siempre tendrán un argumento espiritual para defender su negocio, como lo vemos con Demetrio. Es por eso que al final del versículo 27, él menciona el hecho de que Diana va a perder su gloria, va a ser despojada de su gloria, de su grandeza. Ese es su argumento, pero su motivación es otra, ¿cierto? Y así pasa. La influencia del evangelio en Éfeso, iglesia, era tan notoria que no solo comenzó a afectar las vidas de las personas, sino que empezó a impactar a las mismas finanzas de la cultura. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede para impactar a la cultura, iglesia. No hay otra fórmula, no hay un atajo. Necesitas tú ser transformado de corazón y como resultado tu cultura va a ser transformada en tu día a día, en los pequeños detalles. Yo no tengo ningún problema con que hagan campañas médicas las iglesias o que de repente cada año hagan una visita a un cerro por ahí alejado para hacer una conferencia para las personas de esa región. Pero creo que es una mala perspectiva de cómo es que vamos a impactar a la cultura en verdad. No se trata de poner toda nuestra emoción y afecto a un solo momento en particular. Se trata de que mi día a día sea algo constante para yo impactar en formas que tal vez no lo veo, pero tal vez mi generación siguiente lo va a ver a mi cultura. El evangelio, iglesia, persuade y transforma la cultura, como dice el último énfasis de mi sermón. El evangelio por naturaleza transforma la cultura, aún la economía de una región, cuando las personas abren los ojos a la verdad de la palabra de Dios. El desenlace de la historia, después de toda la confusión y después de agarrar a 2 colaboradores de Pablo para juzgarlos injustamente, es que Dios interviene usando al secretario para calmar a las masas y dejarlos libres. Similar a lo que pasa en otras ocasiones de capítulos pasados, ¿recuerdas? Donde Pablo está a punto de dar defensa y no lo tiene que hacer porque alguien da la cara por él. Y ni siquiera es un cristiano. Dios usa a aquellos que aún no han creído para defender a sus santos. Los siervos a veces ni siquiera tienen que abrir su boca. Aún Pablo con todo esto, aunque él quería hacer defensa por los hermanos, tampoco lo dejaron y no hubo esa necesidad. Porque ¿quién es más poderoso que Pablo? El que usa con poder a Pablo. Dios permitió que alguien más lo hiciera sin tener que comprometer a su apóstol en ese momento. Iglesia, el evangelio es poder de Dios para salvar. Y poder de Dios para transformar corazones que a su vez transforman a la cultura. Grábate esto. La palabra de Dios nunca promete que en ese proceso de transformación no habrá oposición. El mundo y los del mundo siempre tendrán una razón para desacreditar, desprestigiar y suprimir con injusticia la verdad siempre. Que no te extrañe. Y nada es nuevo. Sus argumentos simplemente son reciclados de generaciones pasadas, con otro tono tal vez, con otras palabras, pero es lo mismo. Pero la verdad siempre crecerá poderosamente y la palabra del Señor prevalecerá, como leímos en versículo 20, cuando los corazones son avivados. Por consecuencia la cultura cambia y es impactada. Pero los corazones, iglesia, no serán avivados si la iglesia no proclama el evangelio. Si no salimos allá afuera a proclamar la verdad.
en nuestros diferentes contextos. Así que vamos a orar, iglesia, para que este 2020, este año que inicia, sea un año que marque la diferencia en Iglesia Vertical, donde nosotros como iglesia seamos obedientes a la gran comisión y proclamemos el mensaje que trae cambio a los corazones de las personas. ¿Para qué? Para que a su vez estos impacten a la cultura y que en el proceso el reino de Dios avance para gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias primero que nada por salvarnos, ya lo hemos dicho antes, no dejaremos de decirlo. Es lo que derrite nuestros corazones, es lo que conmueve nuestras mentes, nuestro corazón a la compasión. Gracias también por el privilegio que nos das de ser usados como instrumentos tuyos para avanzar tu plan redentor, Señor. Oh Padre, no permitas que este año que inicia nos arrinconemos a nuestra zona de confort. No permitas que la carne domine sobre el espíritu como para no pelear la batalla espiritual interna y querer proclamar. Señor, ayúdanos a ser testigos tuyos. Equípanos. Ayúdanos a crecer en el amor, en la santidad, en la piedad, en la compasión, que nos ayuden a ser compasivos con los corazones de otros. A recordar que la ayuda más grande, más sublime, más hermosa, más piadosa que un hijo tuyo puede ofrecer a otro ser, a otro hombre o mujer, es precisamente este mensaje que es locura para los que perecen, pero que es poder de Dios para los que están siendo salvos. Así que ayúdanos a recordar que en tu palabra hay poder y que como consecuencia queramos proclamarla a pesar de la oposición. Danos vidas transformadas, rogamos, y que nosotros seamos testimonio vivo de la transformación de la cultura. Recordando esto, que la cultura nunca va a ser perfecta, que lo perfecto se va a consumar cuando Cristo regrese, pero también recordando esto, que podemos dar un adelanto a la cultura, una probadita del reino, y que eso te glorifica y gana los oídos de muchos que pueden ser audiencia para que escuchen el Evangelio. Danos esa gracia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.